Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar la clase sobre roscas y más adelante otro contenido sobre potencia de corte. La rosca es una hendidura, como observamos aquí, tiene como una figura, ¿verdad? Fabricada por medio de máquina herramienta, ya sea manual o máquina industrial, que tiene una hendidura helicoidal. Dice, eso quiere decir que si a este le ponemos una tuerca y hacemos girar, la tuerca se va desplazando. Por eso es hendidura helicoidal continua sobre la superficie externa o interna. O sea, la rosca puede ser interna o externa. Es decir, puede estar el filete por fuera, que es el caso del tornillo o bulón, e interna el caso de la tuerca. En este material bastante van a encontrar la información es muy precisa y fáciles. Solamente en esta oportunidad quiero demostrarle cómo se calcula, por ejemplo, el caso de la rosca de paso fino y paso normal. Y las roscas se clasifican en pasos gruesos y paso fino. Y también se clasifican según su ángulo, es decir, paso Weber, que es la alemana, y paso métrico, que es otro tipo de tornillo. Entonces vamos a desarrollar primeramente lo que se refiere a paso métrico. Eh, Nosotros tenemos que fabricar el tornillo, perdón, la rosca a la tuerca para que pueda entrar el tornillo. Eso quiere decir que para fabricar la hendidura por dentro, esta pieza que va a ser la tuerca se tiene que perforar y la perforación tiene que ser inferior a este diámetro para que pueda, una vez que se fabrique la rosca, los filetes, ¿verdad? Pueda entrar, porque si tiene el mismo diámetro va a zafar, va a desplazarse directamente sin tener la posibilidad o espacio para la rosca. Entonces, por esa razón que el agujero o hembra, que se llama también al agujero o taladro, para la tuerca es menor que el diámetro del tornillo. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es sencillito. Diámetro interior, el agujero para la tuerca es el diámetro exterior, en este caso el diámetro del eje, que viene a ser este, por 1,38, que es una constante, por el paso. Paso viene a ser la distancia que hay entre dos filetes consecutivos o sucesivos. La distancia que hay entre esta parte de la cresta, que se llama esta parte, a otra cresta. Este viene a ser un paso. Es decir, cuando la tuerca se da una vuelta, se ha recorrido un paso o una distancia, ha avanzado la tuerca. Entonces viene a ser 1,38 por paso restadole al diámetro exterior. Acá tenemos un caso de se debe fabricar una tuerca para un tornillo métrico de paso fino de 20 milímetros de diámetro. Calcular el diámetro de la mecha para perforar el taladro, que es agujero o hembra. Recordemos que el diámetro interior o agujero para la tuerca es diámetro exterior menos 1,38 por paso. ¿Dónde vamos a encontrar este paso para este diámetro? Que es el diámetro del eje, que es 20 milímetros, acá. Y tenemos que atender qué tipo de rosca nos pide. Paso fino, dice, acá está. Entonces paso fino, que viene a ser acá, y buscamos el diámetro 20. Y 20 hay paso para diámetro. Este viene a ser el diámetro, este viene a ser su paso. 20 por 1,5, el 20 quiere decir el diámetro y 1,5 es el paso, que viene a ser, repito, la distancia que hay entre una cresta y otra cresta. Ahora, ¿por qué razón se utiliza el diámetro fino? Se utiliza, por ejemplo, para piezas de gran precisión. El caso de punta eje o donde tenga que vibrar mucho, entonces el paso debe ser fino para que pueda soportar presión o vibración. Y entre ellos otra vez se escoge para el mismo diámetro 22 entre 1,5 y 1 milímetro de paso, de distancia de filete a filete, ¿sí? Bueno, entonces acá, por ejemplo, en este material yo escogí 1 milímetro. Es decir, vamos a... perdón. A ver. Sí, paso métrico acá, 1 milímetro. Entonces 1 milímetro en vez de 1,5, acá está 1,5, 1 milímetro. Puede ser 1,5 como puede ser 1. Repito,
1 milímetro, más precisión, más fuerza de apriete y todas esas cosas. Entonces, simplemente lo que hacemos, diámetro del eje, del tornillo del eje, que es 20 milímetros, menos 1.38 por 1. Y sale 18,62. Entonces, con 18,62 se tiene que perforar para fabricar los filetes a esta tuerca. Luego viene el paso Weaver. O puede ser paso normal, pero en el caso de métrico, paso normal, que es lo que comercialmente compramos por la ferretería. Y tenemos un caso de que se tiene que fabricar una tuerca para un tornillo métrico de paso normal de 22 milímetros. 22 milímetros. ¿Y de dónde sale este? De esta tabla que encontramos acá. Ahí ya vamos a paso normal. Aquí observamos paso normal. Y vamos al diámetro correspondiente, que viene a ser 20 por 2,5. Entonces el paso que se obtiene es 2,5. Ahora, el otro caso de rosca es el Weaver. El Weaver es un ángulo en pulgada. Entonces, el diámetro interior o la tuerca para fabricar la rosca para la tuerca, el diámetro del tornillo también, el diámetro exterior del tornillo menos, pero en este caso 1.28 por paso. Pero el paso ya no se encuentra aquí, sino se calcula 25,4, que es el valor de una pulgada, dividido el número de dientes, porque esto, número de dientes o número de filetes, esto lleva, por ejemplo, vamos a suponer que este sea 1 pulgada de distancia y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filetes en esta pulgada. Entonces, cantidad de filetes por pulgada determina esta expresión que encontramos aquí, que viene a ser Z. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Se debe fabricar una tuerca para un tornillo de paso fino Weaver de 3/4. Entonces, paso fino Weaver, paso fino Weaver de 3/4. Vamos a 3/4 y encontramos aquí que viene a ser, a ver un poco, 3/8, si es medio, acá está. Entonces 3/4 de diámetro, su número de filete viene a ser 12 hilos. O sea que encontramos aquí 12 hilos por pulgada. Entonces, el 3/4 de diámetro ya es en pulgada, como dijimos, ya no es en milímetros. Este diámetro del eje es en pulgada y eso se busca en la tabla. 3/4 de diámetro, entonces ahí encontramos que su número de filete son 12 hilos. Entonces 12 hilos entra en una rosca de 3/4 de diámetro. ¿Qué se hace para calcular la fórmula, para aplicar la fórmula diámetro interior igual a diámetro exterior menos 1.28 por paso? Primeramente buscar el paso. Recordemos que paso es 25,4 sobre Z. Y Z, que es el número de filetes, hemos traído de acá, que viene a ser 12 filetes por pulgada. Entonces 25,4 dividido 12 es 2,11. Eso es lo que se pone en esta parte y se resta. Que 3/4 hay que convertir también, recordemos que 3/4 es 19,05 milímetros. O sea, 3/4 multiplicado por 25,4, recordarán la primera clase que hemos desarrollado. El 19,05 es para expresar en milímetros. Entonces 19,05 milímetros menos 1.28 por 2,11 milímetros también. Entonces la mecha que se tiene que escoger, o el agujero que tiene que tener el diámetro de la tuerca, en este caso debe ser 16,34.